La baronesa capítulo 05 comienza con una familia que, por fuera, todavía parece mantenerse en pie, pero en realidad, desde el capítulo anterior, todo empezó a salirse de control. Aurora sigue ocultando que perdió la casa, Emilia carga con un secreto cada vez más pesado, y Roberto todavía no sabe que el patrimonio que defendió durante tantos años está a punto de desaparecer, pero antes de que el conflicto por la casa termine de explotar, otra relación empieza a mostrar señales difíciles de ignorar. Después de ver a Antonio en un estado bastante inestable, Clara decide buscar a León para hablar de su marido, porque sabe que León lo conoce desde hace años y, muchas veces, logra entender cosas que ella misma no consigue descifrar. Todo parece una conversación normal, una preocupación de esposa, una consulta entre personas cercanas, hasta que Antonio aparece de manera inesperada, y ahí cambia el ambiente. No hace falta una gran pelea. Bastan algunas miradas, una respuesta un poco más seca de lo normal, y esa sensación incómoda de que entre Antonio y León hay algo que Clara todavía no alcanza a comprender. Desde este momento entramos de lleno en La Baronesa capítulo 05, un episodio donde las tensiones familiares empiezan a mezclarse con secretos mucho más personales, y donde la inquietud de Clara podría llevarla, sin buscarlo, directamente hacia una parte del pasado de Antonio y León que hasta ahora se ha mantenido fuera de su alcance. La preocupación de Clara no desaparece después de lo ocurrido con Antonio en el almuerzo. Él había llegado tomado, alterado, y para ella no era simplemente una mala tarde. Clara conoce esas crisis, sabe que Antonio puede encerrarse cuando algo lo supera y, como él no parece dispuesto a explicar demasiado, decide buscar a León. No llega para acusar a nadie. Va porque confía en él. León conoce a Antonio desde hace cerca de 30 años, además es médico y, dentro de la familia, siempre ha sido una de esas personas a las que se recurre cuando algo se complica. Clara siente que quizás él pueda ayudarla a entender si Antonio está pasando solamente por una etapa de mucho estrés, o si detrás de ese comportamiento hay algo que merece más atención. La conversación recién empieza cuando ocurre algo bastante incómodo. Antonio aparece. No esperaba encontrar a su mujer ahí, mucho menos hablando precisamente con León sobre él. Clara intenta quitarle peso al asunto. Le explica que quedó preocupada después del almuerzo y que solo vino a conversar un rato, porque León suele darle buenos consejos cuando no sabe cómo manejar ciertas situaciones con su marido. Antonio responde con una frase que parece broma, pero tiene algo de molestia. O sea que hablan de mí a mis espaldas. León intenta bajar la tensión. Le recuerda que llevan toda la vida hablando de él a sus espaldas, y Antonio incluso termina siguiéndoles el juego. Dice que, si Clara necesita desahogarse, casi prefiere que lo haga con su amigo antes que con Francesca, porque Fran tiende a exagerar las cosas. Todos se ríen un poco, y ahí está lo interesante de la escena. Por fuera, parece una conversación entre personas que llevan demasiados años conociéndose. Hay confianza, bromas antiguas, esa facilidad de hablarse casi sin filtro, pero Antonio no llegó tranquilo. Durante unos segundos se nota que quiere saber exactamente qué estaba diciendo Clara y hasta dónde León conoce lo que ocurre dentro de su matrimonio. No es necesariamente desconfianza hacia ellos. Yo lo veo más como cansancio. Antonio viene acumulando la sensación de que todo el mundo opina sobre su vida. Aurora le dice qué debe hacer. Clara intenta protegerlo, León controla su salud, y aunque cada uno actúa desde el cariño, para alguien que ya siente que durante años tomó decisiones para satisfacer a los demás, tanta preocupación puede empezar a sentirse como otra forma de vigilancia. Clara, en cambio, está en el extremo contrario. Ella no intenta controlar a Antonio. Está asustada. Su marido bebe más de la cuenta, se altera frente a la familia, desaparece por momentos y después pretende que todo vuelva a la normalidad. Cuando Antonio no le entrega respuestas, Clara termina buscándolas en la persona que más lo conoce, y esa persona es León. Eso crea una situación bastante delicada, porque mientras más confianza tiene Clara en León, más espacio ocupa él dentro de un problema que, en teoría, pertenece al matrimonio. Antonio puede bromear con eso ahora, incluso aceptar quedarse a tomar café con ellos. Pero bajo esa aparente normalidad hay una pregunta que empieza a instalarse: ¿cuánto sabe León realmente sobre él?
la escena cambia de tono cuando los tres recuerdan cuánto tiempo ha pasado. 30 años de amistad, casi una vida completa. Clara bromea con que León nunca quiso darle una oportunidad a su amiga. Antonio también entra en la conversación y le preguntan cuál es realmente su tipo de mujer. León evita responder con claridad, parece una charla ligera, pero esa pequeña evasión queda flotando, tal vez para Clara no signifique nada todavía, para el espectador, en cambio, empieza a resultar difícil no prestar atención, porque Antonio y León se conocen demasiado bien, y cada vez que alguien intenta entrar un poco más en la vida privada de León. Antonio parece estar pendiente de la respuesta, por ahora nadie discute. Nadie revela un secreto. Se sirven café, siguen hablando, como amigos de toda la vida, pero la tranquilidad dura poco, una llamada interrumpe el momento. Es Daniel, y esta vez el problema ya no tiene que ver con Antonio, Roberto se ha descompensado, y la familia empieza a temer que esté sufriendo un infarto. En cuestión de segundos, León deja de ser el amigo al que Clara fue a pedir consejo, y vuelve a convertirse en el médico al que todos necesitan. Lo que ninguno imagina todavía es que el estado de Roberto terminará empujando a Aurora y Emilia hacia una discusión mucho más dolorosa, una que pondrá sobre los hombros de Emilia una responsabilidad que jamás debería haber tenido que cargar. La llamada de Daniel acaba de sacar a León del departamento, y mientras eso ocurre, en otro lugar Emilia sigue intentando que todo parezca normal frente a Nicolás. Le dice que solo está terminando un trámite, que está bien, que no tiene de qué preocuparse, pero su forma de responder ya no suena igual de natural que antes. Nicolás lo nota al tiro, él la ha llamado varias veces, sabe que Emilia se ha salido de su rutina habitual y también siente que, últimamente, cada explicación viene con un pequeño vacío. No se enoja, simplemente quiere verla. Y justamente esa calma hace que Emilia se sienta todavía peor, porque la persona que más confía en ella es también aquella a la que más cosas está obligada a ocultarle. Emilia le promete que irá a verlo después, pero antes de irse, se cruza inesperadamente con Paula. Paula nota enseguida que su hermana está rara. Emilia aparece en un lugar que no encaja del todo con la versión que todos han escuchado. Además, Paula le recuerda que Nicolás ha estado preocupado, convencido de que algo extraño está pasando. Emilia vuelve a esquivar el tema. Solo dice que ya habló con Nicolás, que se juntará con él más tarde, y trata de cerrar la conversación lo antes posible. Entonces le pregunta a Paula qué está haciendo ahí, y la respuesta crea una contradicción que, por ahora, solo el público puede entender por completo. Paula está esperando a su príncipe, ese hombre es Javier. Paula habla de él con una ilusión muy evidente. Para ella, este reencuentro sigue sintiéndose como una segunda oportunidad. Ese hombre que desapareció de su vida ahora volvió, sigue siendo difícil de leer, sigue provocándole curiosidad, y Paula ya está poniendo bastante más emoción de la que quizás quisiera reconocer. Mientras tanto, Emilia acaba de enfrentarse con ese mismo hombre por un motivo completamente distinto. Para Emilia, Javier no representa un romance. Es el hombre que tiene la casa de su familia, el mismo que puso como condición casarse con ella. Y lo más irónico de todo, es que Paula todavía no sabe absolutamente nada. Las dos hermanas están ahí, prácticamente una al lado de la otra, hablando del mismo hombre, pero viviendo dos historias totalmente distintas. Paula incluso comenta, muy contenta, que pronto Emilia va a conocer a ese famoso príncipe. Emilia todavía no entiende que el hombre al que su hermana está esperando es Javier, y Paula tampoco imagina que Javier ya forma parte del secreto más grave que Emilia intenta mantener escondido. Poco después, Javier aparece frente a Paula con una tranquilidad sorprendente. No parece cargar encima con nada de la tensión de sus enfrentamientos con Aurora y Emilia, sigue sabiendo exactamente cómo hacer que Paula se sienta especial. Paula le dice que lo ha extrañado, que quiere que lo suyo avance un poco más. Incluso deja ver que, por Javier, estaría dispuesta a llegar bastante lejos, pero Javier la baja de golpe a la realidad con una frase bastante fría. Le dice que no quiere que ella sufra por él, y cuando Paula pregunta si existe otra mujer, Javier no lo niega, no habla de una sola, habla de varias. Paula se queda un segundo descolocada, pero en vez de alejarse, responde casi como si aceptara un desafío.
asegura que ella misma se encargará de eliminar a sus rivales. Esa reacción deja claro que Paula ya está más involucrada emocionalmente de lo que quiere admitir. Sigue tratando esto como una especie de juego amoroso que todavía puede ganar, sin saber que la rival más importante ni siquiera sabe que está dentro de ese juego, y esa persona es justamente Emilia. Por otro lado, Emilia sigue recibiendo llamadas de Aurora. La conversación se vuelve tensa muy rápido cuando Emilia insiste en que su abuela debe contarle toda la verdad a Roberto, y comprometerse de verdad con un tratamiento por su problema con el juego. Aurora se niega. Emilia empieza a perder la paciencia. De un lado está Nicolás, esperando que ella finalmente le hable con sinceridad, del otro, Aurora, exigiéndole que siga guardando silencio, y mientras tanto, Paula avanza feliz hacia una relación con el mismo hombre que provocó todo este desastre. Tres secretos avanzan al mismo tiempo, y ninguno de ellos sabe lo cerca que están de chocar entre sí, pero apenas unos minutos después, todos esos problemas sentimentales quedan en segundo plano. Roberto se descompensa de manera repentina, y desde ese instante, el secreto de la casa deja de amenazar solamente una relación, un matrimonio o la confianza entre dos personas, empieza a tocar directamente la salud, y quizá también la vida, del hombre que toda la familia está tratando de proteger. Pero antes de que Roberto terminara descompensándose, hay que volver unos minutos atrás, porque el golpe no aparece de la nada. La tensión ya venía creciendo entre Emilia y Aurora, y esta vez la nieta deja de hablarle como la joven que siempre la admira. Por primera vez, le pone un límite de verdad. Aurora la llama alterada. Ya sabe que Emilia volvió a enfrentarse con Javier y además Ramón pasó por la casa para contarle el escándalo que se armó. Para Aurora, Emilia está empeorando una situación que todavía cree capaz de controlar, pero Emilia ya no quiere seguir escuchando eso, está cansada de las excusas, le dice directamente que tiene que hablar con Roberto, contarle lo que pasó con la casa y, además, asumir que su relación con el juego dejó de ser algo que pueda manejar sola. Emilia utiliza una palabra que a Aurora le cuesta aceptar, ludopatía. Aurora reacciona al tiro, córtala con eso. No quiere reconocerse como una persona enferma. Sigue insistiendo en que ella siempre supo controlarse, que todo se salió de las manos por culpa de Javier, pero Emilia ya vio demasiado como para creer esa explicación. Perder una casa no fue un accidente pequeño, y seguir buscando formas de ocultarlo tampoco. Ahí se nota que la relación entre las dos cambió. Hasta hace poco, Emilia era prácticamente la aliada de Aurora, la nieta que prometía ayudarla, guardar el secreto y buscar una salida. Ahora empieza a comprender que ayudar a alguien no siempre significa hacer lo que esa persona pide, a veces significa decirle algo que no quiere escuchar. Emilia insiste, Roberto tiene derecho a saberlo. Aurora vuelve al mismo argumento que la paraliza desde el principio. El corazón de su marido, dice que Roberto no lo resistiría. Que después de todo lo que él hizo para recuperar el patrimonio familiar. Descubrir que ella repitió el mismo error que su padre podría destruirlo, Emilia no lo niega como si fuera una tontera. Ella sabe que su abuelo tiene problemas cardíacos, pero también entiende que vivir escondiendo una bomba debajo de la mesa no hace que esa bomba desaparezca. Si va a resistir, abuela, pero necesitas ayuda y nosotros te vamos a apoyar. Ahí está la gran diferencia entre ambas. Emilia piensa en enfrentar el problema con la familia, Aurora todavía piensa en resolverlo antes de que la familia se entere, y ahora aparece un detalle que cambia la urgencia de toda la discusión. Aurora revela que Javier podría llegar al día siguiente con sus cosas para instalarse en la casa. Ya no queda tanto margen. Emilia insiste entonces en que esa es una razón más para hablar con Roberto, y termina soltando una especie de ultimátum: o se lo dices tú, o se lo digo yo. Aurora no soporta escucharlo. Para ella, Emilia acaba de cruzar una línea, le exige que deje de hablarle de esa manera, incluso la acusa de insolente. Pero Emilia también estalla, le dice que la adora, sí, pero que todo esto se le escapó de las manos hace mucho rato. Eso duele especialmente porque viene de Emilia. Aurora está acostumbrada a que otros cuestionen su carácter. Francesca, Nicolás, incluso Antonio han criticado su manera de controlar a la familia. Pero Emilia siempre fue distinta. Era la nieta que estaba cerca, que trabajaba con ella,
que la defendía, escuchar de su boca que necesita tratamiento, probablemente se siente casi como una traición. Emilia, en cambio, ya empieza a sentir otra cosa, cansancio. No quiere seguir siendo la única persona que conoce un secreto capaz de destruir la tranquilidad de todos, y decide cortar la conversación. Aurora intenta detenerla. Emilia, no me vayas a cortar. Pero ya es tarde, la llamada termina, y en la casa queda una tensión que nadie entiende del todo. Roberto alcanza a notar que algo está pasando. Aurora intenta disimular, como ha hecho tantas veces, pero el cuerpo a veces reacciona antes de que uno alcance a ordenar una mentira. De pronto, Aurora cambia la voz, llama a Roberto, después grita por ayuda, y en cuestión de segundos, aquello que Emilia llevaba rato tratando de explicar deja de ser una discusión sobre apuestas, secretos o una casa perdida. Roberto se desploma. Ahí empieza el momento más angustiante del capítulo, porque cuando toda la familia corre hacia él, Aurora va a quedarse con una idea clavada en la cabeza, que quizá Emilia tenía razón sobre decir la verdad, pero que ahora cualquier verdad puede llegar demasiado tarde. La discusión se corta, y casi al mismo tiempo cambia el tono de toda la casa. Aurora apenas alcanza a reaccionar cuando ve a Roberto descompensarse. Hace un momento estaba peleando con Emilia, tratando de impedir que la verdad saliera a la luz. Ahora ya no importa quién tenía razón. Roberto está frente a ella, con dificultades para respirar, y Aurora empieza a pedir ayuda. El susto corre rápido por la familia. Daniel es de los primeros en reaccionar. No sabe exactamente qué está pasando, solo entiende que su abuelo está mal y que no pueden perder tiempo. Llama a León casi desesperado, le explica que Roberto está consciente, pero tiene molestias importantes y parece estar sufriendo una crisis seria. León cambia completamente de tono, ya no está hablando como el amigo de la familia, está hablando como médico. Pregunta por los síntomas, indica que mantengan a Roberto despierto, que le aflojen la ropa, y ordena administrar la nitroglicerina sublingual que tienen preparada para este tipo de situaciones. Daniel sigue las instrucciones casi sin pensar. Ya se la di, ya se la di. Ese detalle muestra muy bien el caos de esos minutos. Todos conocen desde hace años los problemas cardíacos de Roberto, seguramente saben dónde están sus medicamentos, conocen las recomendaciones de León, pero cuando la crisis ocurre de verdad, nada de eso evita el miedo. Antonio y Clara están con León cuando llega la llamada. De un segundo a otro, todo lo que estaban conversando desaparece. León sale rumbo a la casa y Antonio entiende que esta vez la situación de su padre puede ser realmente seria. Y mientras los demás están pensando en ambulancias, medicamentos y signos vitales, Aurora empieza a pelear con otra cosa dentro de su cabeza, la discusión con Emilia. No hay nada en la escena que permita asegurar que aquella pelea haya provocado médicamente la descompensación de Roberto, eso solo podría determinarlo un profesional. Pero emocionalmente, Aurora hace la conexión de inmediato. Hace unos minutos estaban discutiendo, Roberto alcanzó a percibir que algo ocurría, y después se desplomó. Para Aurora, eso basta. A partir de ahí, el miedo empieza a mezclarse con la culpa. Porque el secreto que ella lleva tanto tiempo intentando esconder ya no parece simplemente peligroso para el matrimonio. En su cabeza, empieza a convertirse en algo capaz de poner en riesgo la vida de Roberto. Los paramédicos llegan, Roberto sigue consciente, pero está muy afectado. La tensión arterial está elevada y su historial no ayuda. León recuerda que es hipertenso y que arrastra una cardiopatía desde hace muchos años. La opción lógica parece trasladarlo a una clínica. Roberto se niega, incluso en medio del susto conserva esa parte obstinada de su carácter. No quiere salir de su casa, no quiere volver a pasar días hospitalizado, y mucho menos acepta que todos decidan por él mientras está acostado. Aurora intenta convencerlo, la familia también, pero Roberto insiste. León tiene que encontrar un equilibrio incómodo. Sabe que el traslado puede ser necesario, pero también entiende que forzar a Roberto, alterarlo y someterlo a más tensión podría empeorar el cuadro. Finalmente consigue estabilizarlo, y ahí aparece uno de esos silencios que pesan más de lo que parece. León le pide a toda la familia que Roberto no pase ningún mal rato, nada de discusiones, nada de sobresaltos. Nada que pueda alterarlo.
Aurora escucha esa indicación, sabiendo que encima de sus cabezas hay una verdad capaz de hacer exactamente lo contrario. La casa que Roberto ama ya no está segura, Javier puede reclamarla, y Roberto no sabe nada. La situación se vuelve casi cruel cuando él vuelve a hablar con esa seguridad tan suya. Dice que está bien, que es fuerte, incluso se resiste a la idea de ir a la clínica porque quiere quedarse en casa, luego deja caer una frase que, para Aurora y Emilia, tiene otro significado completamente distinto. De esa casa, a él solo lo sacarán con los pies por delante. Para el resto puede sonar a la típica terquedad de Roberto, para Aurora, es un golpe directo. Porque ella sabe que quizás muy pronto alguien llegue a decirle que esa casa ya no le pertenece, y Emilia también lo sabe. Las dos comparten el mismo secreto, pero ya no lo están viviendo de la misma manera. Emilia empieza a pensar que ocultarlo está haciendo más daño. Aurora llega a la conclusión contraria. Después de ver a Roberto así, queda todavía más convencida de que él jamás debe saber la verdad. Ese cambio es importante. Hasta ese momento Aurora escondía el problema porque tenía vergüenza, miedo a decepcionarlo y esperanza de recuperar la casa antes de que él se enterara. Ahora aparece una justificación mucho más poderosa para ella: si Roberto sabe la verdad, puede morir. Y cuando alguien empieza a creer algo así, cualquier decisión puede parecer justificable, incluso una decisión terrible. Poco después, cuando Emilia vuelva a casa y quiera insistir en que ya no pueden seguir mintiendo, Aurora tendrá una nueva arma emocional frente a ella. Ya no le hablará solamente del patrimonio. Ya no le hablará solamente de Javier, le hablará del hombre que está arriba, recuperándose en su cama, de su abuelo, y va a hacer algo que cambiará por completo la relación entre ellas: colocar sobre Emilia el peso de creer que la próxima crisis de Roberto podría depender de lo que ella decida hacer. Después de esos minutos de caos, León finalmente logra estabilizar a Roberto. Él sigue consciente, todavía puede responderle a la familia, pero León deja algo muy claro: desde este momento, Roberto no puede pasar por ningún sobresalto. La presión se le disparó, su problema cardíaco hace que cualquier nueva crisis sea mucho más difícil de manejar, y si vuelve a descompensarse, llevarlo a la clínica ya no será una opción. Pero Roberto sigue siendo igual de porfiado, no quiere hospitalizarse. Recuerda la última vez que estuvo varios días internado y hasta bromea con que en la clínica lo único que quieren es sacarle plata. Pero después de esa pequeña broma, Roberto dice algo que hace que Aurora y Emilia apenas puedan mirarse: él quiere quedarse en esa casa, y si algún día tiene que morir, quiere hacerlo en su propia cama, dentro de la casa donde ha vivido tantos años junto a toda su familia. Para los demás, puede sonar simplemente como el apego de un hombre mayor a su hogar. Pero Aurora sabe que esa casa ya pertenece a Javier, y Emilia también sabe que, si Javier cumple lo que viene advirtiendo, Roberto podría despertarse al día siguiente y descubrir que el lugar donde acaba de decir que quiere pasar sus últimos días ya no es suyo. Ese episodio cambia algo dentro de Aurora. Hasta ahora escondía la verdad porque le daba vergüenza decepcionar a Roberto. Pero ahora aparece un motivo mucho más fuerte: el miedo de que él pueda morir si llega a enterarse. Cuando Emilia vuelve a hablar con ella, Aurora ya no discute sobre dinero ni sobre contratos. Le recuerda lo que acaba de ocurrir. Roberto apenas escuchó a las dos discutir por teléfono y terminó sufriendo una descompensación seria. Entonces, ¿qué podría pasar si descubre que su propia esposa apostó la casa? Emilia intenta mantener la cabeza fría. Dice que primero hay que dejar que su abuelo se recupere. Después, Aurora tendrá que elegir el momento adecuado para contarle toda la verdad. Pero Aurora siente que ya no hay tiempo. Javier puede aparecer en cualquier momento, y entonces va mucho más lejos de lo que Emilia imaginaba. Aurora dice que solo ve una salida: que Emilia acepte a Javier. Durante unos segundos, Emilia parece no creer lo que acaba de escuchar. Le pregunta a su abuela si realmente entiende lo que le está pidiendo. Ella no es una casa, no es una propiedad que pueda entregarse para pagar una deuda. Emilia incluso se lo dice sin rodeos. Aurora está intentando venderla para arreglar un desastre que ella misma provocó. Aurora lo niega, dice que no lo hace por ella, que lo hace por Roberto, por la familia, por todos, y justamente eso hace que Emilia se sienta todavía peor,
porque desde ese momento, el amor por la familia empieza a convertirse en una deuda emocional puesta sobre sus hombros. Si Emilia rechaza a Javier y después a Roberto le pasa algo, tendrá que vivir pensando que pudo salvarlo y no lo hizo. Emilia se niega a aceptar esa carga, lo dice claramente, el único hombre con el que quiere casarse es Nicolás. No va a venderse por Aurora, por la casa, ni siquiera por Roberto. Probablemente sea la primera vez que Emilia se planta frente a su abuela como una mujer adulta. Consciente de que su vida también le pertenece, mientras la familia sigue pendiente de que Roberto no vuelva a descompensarse, Paula vive una realidad completamente distinta. Ella está con Javier, contenta, entusiasmada y cada vez más convencida de que ese hombre podría ser justamente el que estaba esperando. Paula quiere avanzar. Le dice directamente que le gusta, que por él sería capaz de llegar muy lejos. Javier no aprovecha esa emoción para prometerle algo, al contrario, le advierte que no quiere verla sufrir por su culpa. Cuando Paula pregunta si existen otras mujeres, Javier responde con bastante frialdad, sí, y no una sola, varias. Paula queda descolocada por un instante. Pero en vez de alejarse, convierte la confesión en una competencia. Dice casi en broma que ella misma se va a encargar de eliminar a sus rivales. Paula todavía cree que se trata de un hombre difícil de conquistar, y que ella simplemente tiene que jugar mejor, pero el público sabe algo que ella no. Una de las mujeres que están entre Javier y Paula es precisamente Emilia, su propia hermana, que ni siquiera quiere formar parte de esa historia. La ironía se vuelve todavía más fuerte cuando Paula le cuenta después a Roberto que finalmente encontró al hombre indicado y que piensa presentárselo pronto a la familia. Roberto se alegra al escuchar que su nieta, por fin, parece haberse tomado en serio una relación. Él no imagina que el hombre que Paula quiere llevar hasta esa casa, es exactamente el mismo que ahora tiene el derecho de quedarse con ella. En otra parte de la historia, el vínculo entre Antonio y León empieza a entrar en un terreno bastante más oscuro. Después de todo lo que pasó con Roberto, los dos tienen una conversación muy íntima. Antonio habla de otra vida, de una felicidad que, por la forma en que lo dice, siente que pudieron haber tenido hace mucho tiempo, y entonces se pasa de la raya. Antonio recuerda que León es el médico de Roberto, que, en cierta forma, la vida de su padre también está bajo su responsabilidad. Sus palabras llegan hasta una idea demasiado peligrosa, que una negligencia podría hacer desaparecer uno de los obstáculos que siempre los mantuvo separados. León reacciona de inmediato, le pregunta si está escuchando lo que acaba de decir, y deja claro que él jamás sería capaz de hacer algo así. La escena no necesita muchas explicaciones. León rechaza esa idea de forma tajante. Lo inquietante está en otro lado, en que Antonio haya llegado a un nivel de frustración y desesperación donde un pensamiento así consiga salir de su cabeza y convertirse en palabras. Mientras eso ocurre, Emilia intenta encontrar un poco de tranquilidad junto a Nicolás. Los dos regresan a un lugar muy ligado a su adolescencia. Un rincón donde tuvieron algunas de sus primeras citas y donde los problemas parecían mucho más sencillos que ahora. Nicolás sigue siendo el mismo, ama a Emilia, quiere casarse con ella, y cree de verdad en el futuro que están construyendo. Eso, en vez de aliviar a Emilia, hace que se sienta todavía peor. Está sentada al lado del hombre que ama, pero no puede contarle que otro hombre acaba de utilizar la casa de su familia para pedir casarse con ella. Nicolás le pregunta si está bien. Le recuerda que puede contarle cualquier cosa. Emilia solo logra decirle que él es el hombre más bueno del mundo, y se abraza a él, no porque esté pensando en dejarlo, todo lo contrario. En ese momento parece todavía más segura de que Nicolás es la persona con la que realmente quiere estar, pero la mentira de Aurora empieza a meterse también entre ellos. Frente a la familia, Aurora ha dejado caer que Emilia está dudando de su matrimonio. De pronto Nicolás queda involucrado en un problema que ni siquiera existe, y Emilia tiene que defender su propia relación sin poder explicar por qué su abuela está diciendo esas cosas. A la mañana siguiente, la casa parece recuperar cierta calma. Roberto desayuna en la cama. Aurora lo cuida, le entrega sus medicamentos y trata de actuar como si todavía tuviera todo bajo control. Entonces llega una llamada. Aurora vuelve a pedir más tiempo. Javier se niega, le deja claro que sus urgencias familiares no son problema suyo, y que el plazo ya terminó.
Poco después, afuera de la casa aparece un camión de mudanza. Emilia sale, los trabajadores ya están preparándose para meter cajas y pertenencias, y entonces ella ve a Javier. Emilia le exige que se vaya de inmediato. Javier sigue completamente tranquilo. Le recuerda que Emilia ya fue muy clara al decir que no piensa casarse con él, y que él tampoco pretende obligarla, así que el trato se acabó, la casa es suya. Javier mira a Emilia, y finalmente dice aquello que Aurora intentó evitar durante todo el capítulo: el que tiene que irse no es él, son ellos. Toda la familia, y arriba, dentro de esa misma casa. Roberto sigue descansando sin saber nada, no sabe que el hombre que acaba de llegar con un camión de mudanza está a punto de quedarse con el lugar donde él mismo dijo que quiere vivir hasta el último día de su vida, y ahí termina el capítulo. Un camión estacionado frente a la puerta, Roberto arriba recuperándose, Aurora ya sin tiempo para seguir inventando excusas, y Emilia parada entre Javier y toda su familia, sabiendo que en cuestión de minutos ese secreto podría quedar completamente al descubierto. Al final, todo lo que vive esta familia nace de una sola decisión que Aurora creyó que podía controlar: apostar la casa y esconderlo hasta encontrar una salida. Pero el problema creció. Primero fue una mentira, después un secreto compartido con Emilia, y ahora ya está afectando a Roberto, a Nicolás, a Paula y prácticamente a todos. Quizás esa sea una de las ideas más fuertes que deja este capítulo. Una adicción no afecta solamente a quien la padece, muchas veces termina poniendo miedo, culpa y responsabilidades sobre personas que nunca eligieron participar. Y proteger a alguien tampoco significa decidir por él, mucho menos pedirle que sacrifique su propia vida para reparar nuestros errores. Emilia representa justamente ese límite. Ama a su familia, quiere a su abuela. Pero también entiende que amar no debería significar renunciar a Nicolás ni aceptar convertirse en moneda de cambio. Mientras tanto, Aurora empieza a descubrir que esconder la verdad para proteger a Roberto puede terminar haciéndole todavía más daño, hasta donde puede llegar una persona cuando siente que está perdiendo a su familia. ¿Y quién creen ustedes que debería contarle finalmente la verdad a Roberto? Déjenme su opinión en los comentarios. Quiero saber qué personaje les generó más rabia, pena o empatía en este capítulo. Gracias por acompañarnos hasta acá, porque después de la llegada de Javier con el camión de mudanza, la próxima parte puede comenzar justo en el momento en que ya no quede espacio para seguir escondiendo nada.